Hoy contamos con la participación de no solo de Antonio Arráez, autor de una novela tan estupenda como es No hace tantos años, y la presencia del presidente don José Bono. Y bueno, yo seré muy breve, ¿vale? No quiero entreteneros mucho. Lo referente a lo que es Ediciones Atlantis, cuando nace originalmente, surge con la idea de dar cabida a las nuevas voces, autores noveles que empiezan y que, bueno, poco a poco han ido cambiando cierta parte del panorama literario español actual, ¿no? Como digo, empezamos con los autores noveles, continuamos con ellos, por supuesto, y seguiremos, pero poco a poco la verdad es que Ediciones Atlantis ha ido creciendo hasta convertirse en otra cosa totalmente distinta que ya casi ni reconocemos, ¿no? En el sentido que hemos ido contando con autores consagrados que se han ido uniendo al proyecto editorial, autores como Espido Freire, como Rafa Reich, como Ucalele, como Luis Eduardo Aute, después llegó Sabina, Panero, es decir, en ese sentido son muchos, ¿no?, los autores consagrados que están encantados, ¿no?, con las nuevas ideas que vamos dando, como Radio Atlantis, Premios Atlantis. De verdad que para mí es un honor estar hoy aquí. No sé, en ese sentido creo que somos muy pequeñitos, ¿no? Pero poco a poco hemos ido abarcando nuevos horizontes a todos los niveles, ¿no? Respecto a la novela que venimos a presentar hoy, fundamentalmente, No hace tantos años, creo que trata de destacar un poco la importancia de la memoria histórica, ¿no? El personaje central, Aniceto, lo conocemos sus dos caras. Desde niño, bien, y ya cuando el personaje crece y empieza a ascender, y en un momento dado le encargan tiene que despedir a una gran plantilla, y luego él, sin darse, él luego entenderá que ha cometido errores, como despedir también a uno de sus amigos de la infancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, juega en dos tiempos, ¿vale? Hace un pequeño repaso por todo lo que es la posguerra hasta llegar a la transición, y finalmente termina en el día a día de este personaje que, aunque hemos conocido desde niño, se ha convertido en una persona bastante cruel, ¿no? Y yo poco más. Doy paso doy paso al presidente y nada más. Gracias. Te aplaudimos porque en Fuentetaja y en el sótano no podemos convertirnos en la Fuentetaja de la época de la dictadura, en que todo se hacía de modo más sigiloso. Podría resumirse en la novela de la memoria histórica, pero en cualquier caso, quien ha sido durante 10 años un corresponsal parlamentario, quien conoce la casa que yo ahora tengo el honor de presidir, jefe de Nacional durante tanto tiempo, es muy probable que mientras escribía tuviese cercanas y presentes las discusiones y los debates que esa ley produjo, y que además a mí me correspondió, ¿quién iba a decir en Fuentetaja?, pues el honor de estar en el Consejo de Ministros, que estudió por primera vez
el primer borrador de la memoria histórica. Con los hechos que sucintamente se han narrado, se hace una novela un libro que es ameno y que es agradable. Y decir esto de un libro, algunos piensan que puede ser meramente divulgativo o propagandístico, pero que un libro sea ameno y que sea agradable no es poco decir, cuando en España se publican cada año en torno a 70.000 libros. Y emociona la reconstrucción de algunos episodios de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la posguerra, del franquismo, también de la democracia, contados, como decías, por los ojos de un niño, después de un adolescente, también de un joven, de un adulto y de una persona, un hombre mayor, con sentimientos que son humanos y universalmente creíbles y absolutamente, a veces, parece que alejados de planteamientos ideológicos o de fáciles recursos literarios. Yo creo que la emoción está justamente en la credibilidad de lo que se cuenta y de cómo se cuenta. En fin, yo creo que al pasado se puede ir de muchos modos. Se puede ir con ira o sin ella, se puede ir con la ayuda que la historia exige, de inteligencia, de buenos documentos, y también se puede ir con la ficción literaria. Y esta es una incursión en nuestra historia reciente que utiliza una incursión que es rigurosa y que también, lógicamente, se ayuda de la ficción literaria. En un momento de la novela, uno de los protagonistas afirma: yo he vivido en medio de un mundo, pero siento un gran vacío. Y dice, porque yo no tengo pueblo. Y los que tenemos pueblo, es el caso de Antonio, bueno, se enfadarían si le dijeran pueblo Almansa, pero yo que soy de un pueblo mucho más pequeño, pues sabemos que quienes nacemos en pueblos tenemos una ventaja sobre los que han nacido en la ciudad, pero no merece la pena que ahora lo expliquemos. Sabemos algunas cosas que otros pueden ignorar, pero en cualquier caso nos resulta más fácil, y tú ahí has tenido esa ventaja, de identificar nuestras raíces. Y tener raíces, como decía Raymond, es importante. Quien pierde sus raíces, quien pierde su origen, acaba perdiendo su identidad, ¿no? Y Bernárdez, en unos versos que son hermosos, dice: al final de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. La historia, por así decirlo, no nos necesita, individualmente considerados. Como decía Antonio Gramsci en una carta que desde la cárcel manda a su hijo, dice: hijo, la historia no es lo que le ocurre a un rey, ni a un general, ni a un ministro, ni a un presidente. La historia, dice, es lo que le ocurre a la gente. Y añade Gramsci, y a cuanta más gente, mejor. Bueno, pues los protagonistas, Anicet, son gente. Y representa a cuanta más gente, mejor. Y está bien representada. De manera que lo local, lo del pueblo, no se opone aquí a lo universal, que a veces ese es el error de algunos nacionalismos muy cerrados, que creen que todo acaba dependiendo de una determinada identidad y ven sospechosa una identidad diferenciada. Pero esto es muy peligroso, porque recuerden que hubo una época en que la identidad, por ejemplo, era ser alemán, pero si además de alemán se era judío, se era sospechoso. Y claro, se puede ser de muchas identidades, hoy las tenemos, y se es de derechas y de izquierdas, y se es ateo, y se es agnóstico, y se es religioso, y se es de un sitio y de otro, y se es del Real Madrid o se es del Barça. Tenemos identidades muy distintas, y la compatibilidad de esas identidades no tienen por qué evocar ni mucho menos elementos reaccionarios. A mí me parece que es al contrario. La exaltación de una identidad frente a otras es extremadamente peligrosa.
Y yo he querido contribuir a invitar a quienes hoy tienen la cortesía de escucharnos y a quienes puedan llegarles estas palabras, que es un libro que es ameno, que emociona y que da una visión de una España que más que plural es una España diversa, porque déjenme que hasta en esto sea heterodoxo. Me gusta más que sea una y diversa, porque la plural invita más que a la diferencia. Puede alguien entenderla como elemento de desigualdad, y esos son elementos esenciales que se traslucen en la novela, y quizá por eso es por lo que me ha pedido que les diga estas palabras. Muchas gracias. Yo quiero empezar dando las gracias al presidente del Congreso de los Diputados, a José Bono, por acceder a presentar este libro. Muchas veces criticamos a los políticos, sobre todo los periodistas, a veces con razón, pero muchas veces sin razón. Detrás de los políticos suele haber buenas personas, y yo creo que a mi izquierda tengo a una de ellas. Yo le pedí a José Bono que presentara este libro por 3 razones. Una, porque los dos tenemos que ver con el Congreso de los Diputados. Y por una cosa que sucedió hace 28 años. Hace 28 años yo fui a mi primer acto político, tenía 13 años. Era un meeting en el Teatro Principal, en Almansa, en mi pueblo, y allí hablaba un señor, un tal José Bono, que se presentaba a candidato al Congreso de los Diputados por Albacete. Era 1982. Y fue un acto para mí entrañable. Ese acto y otros muchos que le sucedieron y que hubo anteriormente se reflejan de alguna manera en esta novela que yo he escrito. Publicar una novela es toda una aventura. Es como derramar una gota de aceite en el mar. El aceite puede ser bueno, pero es muy difícil que la gente lo vea. Que la novela cuenta historias de personas que merecen la pena ser conocidas. Cuenta historias interesantes de gente anónima. Y es cierto que tiene una parte política, de memoria histórica, pero también tiene una parte de vida familiar. Me contó una vez un señor, pues con 18 años, él y su mejor amigo se fueron a la guerra, voluntarios. Se fueron a la guerra y él me dijo, y mi amigo murió sin matar. Antes de que llegara a disparar, le mataron. Y me dijo, así es como se debe de morir en una guerra, sin disparar, sin matar a nadie. Eso lo guardé en la cabeza, y yo que soy un poco lento, por eso soy periodista, a los años me di cuenta. Si todos muriesen en la guerra sin matar a nadie, en realidad no moriría nadie. No habría guerras, ¿no? Y es una novela que sí, tiene parte de memoria histórica, pero sobre todo es más en contra del injusto olvido. Yo creo que es una novela contra la ingratitud. La novela habla de 3 generaciones. La que va desde un abuelo que nace con Alfonso XIII, vive la República y muere el mismo día que muere Franco, hasta un nieto que es un ejecutivo agresivo que ha triunfado en la vida, o que aparentemente ha triunfado en la vida. Él piensa que es muy importante, está contento porque le han ascendido en el trabajo, porque ha sido responsable de una regulación de empleo, que curiosamente también es noticia. Le han ascendido por llevar a cabo una regulación de empleo, y está contento porque ha conseguido un despacho nuevo, como si se pudiese estar contento por hacer una regulación de empleo, por dejar a 100 personas y a 100 familias sin trabajo. En definitiva, lo que yo planteo en esta novela es si podemos vivir sin tener presente, sin acordarnos de lo que sucedió no hace tantos años. Muchísimas gracias por vuestra presencia.